algunos errores, o no son errores, pero lo que no deben hacer, ¿cierto? Cuando hacen una ecuación, que no deben poner eso en los parciales o en los exámenes, ¿cierto? O cómo deben hacer para que ustedes vayan aprendiendo. Entonces voy a mostrarle primero algunas cosas sobre ello y luego vamos a dar la clase de hoy, que no es una clase muy larga, es una clase un poco repetitiva, digamos. ¿Por qué? Por el hecho de que es un poco parecida a la clase anterior. Entonces no va a haber mucho inconveniente hoy. Muy bien, vamos a iniciar la grabación. Estamos poco hoy, ¿eh? Parece que se quedaron a dormir. Yo tenía una reunión hasta las 10, por eso lo que no quise salir de la reunión y entrar en la clase. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Ahí ya ven, ¿sí? Sí, profe, se ve. Muy bien. Muy bien. Entonces, acuérdense de una cosa. Las tareas realmente, si hacen en un grupo o lo que fuese, ¿cierto? Traten de estudiar en grupo, traten de hacer, pero cuando hacen tarea, traten de hacer solos. Demasiado se nota y a veces uno empieza a corregir y se nota un poco que se copiaron, porque por más que ustedes me digan, estudiamos juntos y hacémoslo de la misma manera, hay cosas que vamos a cambiar. Entonces, traten, porque no se olviden que nosotros nos vamos a ir a presencial en los exámenes y ahí ustedes tienen que saber cómo hacer. Y si ustedes están copiando las tareas donde es realmente el momento en que alguien le pueda corregir y decir cuál es su error. Bueno, por esta vez, por ejemplo, a todos les di los 2 puntos. Creo que a alguien no le di los 2 puntos porque hizo horizontal y él decía bien que tiene que ser en forma vertical. Lo que pasa es que yo corrijo sin bajar porque imagínense si tengo que bajar los ciento no sé cuánto y después tengo que subir otra vez y después tengo que corregir, guardar para subir. Entonces yo corrijo en línea nada más. Entonces Classroom no me da en línea, ¿cierto? Solamente si bajo me da la oportunidad de poner verticalmente y no me puedo acostar en la mesa para corregir porque si no me ha quedado dormida ya. Bueno, entonces, para que vean nomás un poquito esto, por ejemplo, imagínense lo junto que está acá. Y a esta persona su ecuación le quedó hasta acá y todo esto le quedó blanco. Entonces, al menos hagan, porque yo veo así de chiquitito. Esto yo ya agrandé y miren que cuando uno agranda se pierde la forma de las letras quizás. Entonces, traten, ¿cierto?, de que no hagan tan encimados, ¿sí? Porque cuesta mucho buscar cuando es muy encimadito. Al menos si es un cuadriculado, bueno, déjenle un renglón libre y hagan en el siguiente si es que tienen la letra muy pequeña. Además, este cuadriculado tiene el trazo también muy fuerte. Entonces, este trazo fuerte, ya cuando es muy pequeñito, o sea que cuando ya hacen en cada renglón, es muy difícil de ver. Eso es nada más que por mí, pero si ustedes quieren seguir haciendo así, yo no les puedo pegar. Error, aquí por ejemplo se tachó MX, pero no sabemos por qué se tachó MX. Yo no sé si la persona dijo, bueno, acá MX es igual a 0 y 5m cuadrado menos 13m más 6 es igual a 0, por ejemplo. No está esto escrito. Entonces tiene que escribir. Entonces este tachar nomás no
hay que escribir, hay que ser explícito. ¿Qué tenemos más? Acá. No puedo hacer esto porque y x eran nuestras variables. Entonces yo no puedo simplificar acá. Lo que yo acá debería haber hecho, ¿cierto? Y esto lo hicieron muchísimo. Y yo ya no les puse al final, si ustedes pusieron bien, por ejemplo, les salió bien después sus resultados, yo ya no le llegué a poner bien porque en el examen, si ustedes hacen esto, ya no se corrige más. O sea, que por más que estén bien después, hasta acá llegaron y hasta aquí está mal. ¿Por qué? Porque aquí ustedes eliminan una variable. En este caso, por ejemplo, en este caso particular, después cuando hallaban, eliminaron acá, ¿cierto? La i, pero después cuando ustedes hallaban salía otro valor 0,0. ¿Por qué? Porque 2 veces salía el valor 0,0. Entonces les daba otra vez este valor. Pero eso es porque había 2 veces el 0,0. Pero si ustedes no, si nosotros no teníamos o también puede darse el caso, hay veces que de acuerdo a cómo hicimos, nos dan los valores, ¿cierto? Nos dan los 4 valores o si no nos dan los 3 valores porque uno ya se repite, ¿cierto? Y vamos a suponer de que haya gente que le salió 2 valores nomás en vez de salir 3 valores. Entonces, ¿y este valor por qué no le salió? Porque aquí omitió esto. O sea, al simplificar variable, nosotros estamos simplificando un valor de i igual a 0 acá. ¿Por qué? Porque acá nosotros teníamos que hacer, ¿cierto? Teníamos que hacer esto, ¿sí? Y acá escribir que esta es igual a 0 y que esto es igual a 0. O sea, ¿qué es lo que teníamos que hacer acá? Pasar esto al otro miembro, sacar factor común y cuadrado, ¿cierto? Y entonces después íbamos a tener, ¿cierto? Y por 2m cuadrado menos m más 1 menos 2 iba a ser ahí. Entonces de ahí esto es igual a 0, entonces sabemos que este término es igual a 0 y que también este término es igual a 0 y acá se podía despejar y porque y tengo solamente en una sola parte. Si ustedes quieren preguntar algo, me interrumpen nomás. Profe, Sí. permiso. Yo quería preguntarle, a mí por ejemplo me salió 2 veces 0,0. Y cuando sale así, ¿cómo uno puede explicar que, o sea, cómo puede uno poner para no poner esas 2 veces o puede Y poner una vez nomás se pone en la respuesta, pero en tu proceso están las 2 veces, porque no tiene pues sentido ponerle un punto 0,0, porque este es un punto que se repite, ¿cierto? Entonces tu respuesta le puedes poner solamente una vez, pero en tu proceso pues va a estar. Claro, pues, entiendo, ¿Ok? gracias. Bueno, este es otro. Quizás Profe, daba, ¿sí? disculpe, yo tengo también dos preguntas. La primera, cuando por ejemplo vamos a despejar X, cuando vamos a despejar X, no se puede dejar otra vez al otro miembro en función otra vez a la variable que se va a despejar. Eso Bueno, tampoco se hace, ¿verdad? bueno, espera un ratito porque después hay gente que hizo eso y está bien, ¿sí? Espera un ratito y enseguida vamos a contestar tu pregunta. Y si no contesto, volvé a preguntarme, por favor. Vos sos Luis, ¿no? Sí, profesora. Muy bien. ¿Viste? Ya le voy reconociendo ahora por la voz y después cuando nos veamos no voy a saber quién es. Voy a decir, háblenme para que yo sepa quién es. Bueno, vean esto. Puede que esté bien esto, pero ¿cómo salió? Esto es incógnito. Esto no va a funcionar en los parciales. ¿Por qué? Porque falta el proceso. ¿Por qué? Porque nosotros cuando le escribimos qué es lo que le vamos a calificar, ¿cierto? Escribimos que el resultado debe corresponder a un proceso y acá falta el proceso. Esto es, pero no porque
el día de mañana nosotros vamos a rendir y por eso ustedes tienen que aprender. Mañana ustedes van a utilizar algunos programas de computación, uno es MATLAB y el otro no sé cómo el que usa la profe Nieve. Ahora cuando van a estar de dos, no sé cómo es. Bueno, y entonces le va a pedir que ustedes hagan algunas cosas matemáticas. Y a MATLAB no le pueden poner esto, sino que le tienen que poner esto y le van a tener que poner el proceso para que él le dé este resultado. Entonces, eso también le va a ir dando, ¿cierto? O sea que es lo mismo que cuando ustedes tienen una calculadora, como no sé si era con ustedes ya o con quién era, que decíamos que, por ejemplo, no, era con el primer semestre de física, que teníamos así. Y si ustedes esto en su calculadora ponen 2 más 5 dividido 2 por 5, la calculadora está hecha con las propiedades aritméticas, que dice, primero se realizan la suma, después voy a dividir acá y después voy a multiplicar. Entonces, si yo no introduje, si yo no pude hacer el proceso cuando hice mi calculadora, entonces la calculadora le va a responder mal. Entonces, acá nosotros teníamos que poner así, ¿para qué? Para que mi calculadora me sepa lo que voy a hacer. Entonces, por eso nosotros todavía en esta etapa del proceso de ustedes, ¿cierto? Les pedimos que ustedes escriban todo. ¿Por qué? Porque después van a tener que escribir. No, quizá después, a lo mejor ya esto puede introducir en la calculadora, todo lo que ustedes quieran, pero cuando van a aplicar la matemática, acá no estamos aplicando la matemática, acá estamos aprendiendo procesos. ¿Qué pasó con este? Muy bien, aquí por ejemplo un error que muchos hicieron, yo no sé si una nomás fue la persona que hizo el error y después las otras ya cometieron el mismo, pero acá excelente es que se den cuenta que es una ecuación de segundo grado, pero acá tengo A, acá tengo B y en este caso C es igual a 0, porque no tengo el término independiente. Entonces, si voy a hacer por una ecuación de segundo grado, acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, ¿cierto? Que aquí nosotros tenemos, ¿cierto? B cuadrado, que está bien, 3,9 al cuadrado, 4A, ¿cierto? Y por C, que es 0, y entonces esto se anulaba porque me queda 0. Entonces me quedaba solamente esto. Entonces, ojo, si a ustedes, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes después saquen acá 3A sobre 2A cuadrado. Vamos a suponer que ustedes pongan esto y que nosotros cuando corregimos, ¿sí? Nos demos cuenta que acá no está el 0. Entonces, esto no corresponde a esto. Acuérdense que siempre el resultado debe corresponder a quién, debe corresponder al proceso. Entonces, si ustedes acá no escribieron el 0, esto no se corresponde. Entonces, por más que esto esté bien, acá va a estar mal para ustedes. ¿Por qué? Porque es mentira esto. Si esto ustedes ponen en MATLAB, en la calculadora o lo que fuese, le va a sacar otro resultado. ¿Por qué? Porque acá no tiene el Profe, 0, ¿sí? 3 puntos, ¿verdad? Esa era la respuesta. O 4 puntos, ¿verdad? No entiendo de qué es el punto. No, de la ecuación. 3. O sea, 3 puntos nomás. Okay. Claro, había 4, pero uno se repite, que es 0, 0. El 0, 0 se repite. Como es un punto que se repite, ¿cierto? Depende de la forma que ustedes hicieron, ¿cierto? La forma del desarrollo. A veces se nota que hicieron que se notan los dos, o hay veces que hicieron de una manera en que no están los dos resultados. Se nota uno nomás. ¿Por qué? Porque el otro, porque se repite y entonces por eso se obvia un resultado. Pero a lo que yo voy, ¿cierto? Es a que por favor tengan en cuenta que si ustedes pusieron acá este resultado, ¿cierto? No sé, 3A, acá va a ser menos 3A más 3A, ¿cierto? Porque acá era 0.
sobre esto. Entonces acá, ¿cierto? Si esto es negativo, acá me va a dar menos 6, se va a simplificar con este y va a quedar 3. Pero no puede ser que ustedes me pongan que esto es 3a negativo sobre 2 y acá el paréntesis, y que ustedes me pongan que esto corresponde a esto así como está sin el 0 acá. Eso es lo que quiero que quede muy en claro. Aquí tenemos algo que me gustó, por eso saqué. Este va a querer que cuente de quién es seguramente la persona. Si bien acá no está explicado, por ejemplo, en palabras, pero sí está explicado en símbolos. Dice que I es igual a M en la ecuación 1 y ahí puso la ecuación 1. También, gente, por favor, utilicen ecuación 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque a veces ustedes ponen ecuación 2 y asterisco y el asterisco ya no queda más bien en la hoja. O a veces el asterisco quedó con acá el cuadriculado y el asterisco quedó aquí. Entonces ya uno no nota bien. Entonces en estos casos, por favor, utilicen 2, 3, 4, 5. No está mal utilizar estos elementos, pero cuesta mucho a veces buscar dónde está ese elemento. A veces es mucho más fácil tener con números, pero es nada más que para que sea. A veces el asterisco queda aquí, ¿cierto? En el cuadriculado y ya no se ve por ese hecho nada más. Muy bien. Aquí, por ejemplo, muy bien hizo por un lado, hizo por otro lado, ¿cierto? El trabajo. Aquí, por ejemplo, puso que X es igual a 0, ¿cierto? Y volvió otra vez que esto es igual a 0 y entonces se fue trabajando, ¿cierto? Y seguramente que después lo que hizo es igualar esta ecuación alfa y esta ecuación que ya no veo muy bien ahí cómo es. Acá era lo que me preguntó un poquito Luis, si yo puedo poner, esto me mató, y hay 2 personas que hicieron, seguramente que una la que hizo, no sé, no quiero pecar. De repente miré y ya iba a escribir y después he visto que no simplificaron, o sea que acá no simplificó las variables, dejó las variables, ¿cierto? Sobre X. Esto es lo que preguntaba, parece el compañero. Si yo despejo y está en el otro miembro, ¿cierto? 2m sobre 2 menos m más m cuadrado, ¿sí? Y si está bien, ¿cierto? Acá, si nosotros no poníamos acá la X iba a estar acá. Acá también se puede hacer, igualar las X cuadrado, porque de acá también me iba a quedar 5mx y después seguramente que también se iba a poder continuar, ¿no? Iba a quedar algo así. Pero está muy bien lo que hizo el compañero acá, ¿cierto? Se dio cuenta que acá tenía X al cuadrado sobre X, acá también. Entonces no simplificó. Lo que hizo es igualar esto. Lo que hay que tratar es de no simplificar, de buscar la forma en que nosotros podamos buscar mínimo común, múltiplo, factor común, igualación, pero no la simplificación. Porque la simplificación es cuando yo tengo una simplificación. Una simplificación yo tengo cuando y ¿qué hago? Estoy eliminando un valor. Normalmente ese valor que elimino es 0. Acá ponían, por ejemplo, muy bien, ponían las respuestas y de esta manera. Solamente 4 personas terminaron bien la ecuación. ¿Por qué digo eso? ¿Será? Porque a todos le faltó no a todos, la verificación. Acuérdense que la verificación se debe realizar cuando yo digo resolver el sistema, es hasta verificación. Muy bien. Poner así o poner, ¿cierto? Si ustedes querían poner el punto 1, 1, 2, como algunos pusieron, ¿cierto? El otro punto 2 que pusieron 0, 0. Algunos le pusieron el punto 3, 0, 0. No está mal, gente, ¿eh? Y el punto 3. Esta es otra manera también de poner.
Acá, este es otro error que hicieron Profe, mucho. una consulta. Sí, ¿La verificación debemos poner en la hoja? sí. Ya le voy a mostrar enseguida. Por ahí saqué una verificación de alguien que más ya me gustó. Este es otro error. Acá podían poner... Profe, ¿y la verificación va a hacer falta poner también en el examen? Claro que sí. Si no ponen en el examen, menos puntos. Profe, pero la verificación se puede hacer directo en la calculadora, ¿verdad? Sí. Y directamente ponemos valor rechazado o valor correcto. Sí, acá ustedes le podían poner verifica, no puedo escribir todo, verifica, verifica, verifica o no verifica. Hay gente que hizo estos ejercicios, hizo de una manera diferente a lo que la mayoría hizo y le salió un valor que no verifica, porque de repente, gente, acuérdense que nosotros acá hallamos mínimo común y multiplicamos, ¿cierto? De repente algunos tenían, por ejemplo, que multiplicaban, no sé, vamos a ponerle nomás este así. Y acá multiplicábamos, ¿cierto? Y había por ahí soluciones extrañas. Entonces hay gente que hizo la verificación y que ciertos resultados, ¿cierto? No estaban bien. Acá estamos. Acá tenemos lo que le decía yo, restaron, ¿cierto? La ecuación 1 y la ecuación 2, la ecuación 3 y la ecuación 4, porque cambiaron acá la ecuación, teníamos una ecuación 1, teníamos una ecuación 2, ¿cierto? Aquí lo que hicieron es el cambio de variable, donde sustituyeron aparentemente A por X y por AX. Y después, al tener esa ecuación 3 y 4, donde sustituyeron, restaron acá. Hasta acá está bien. Yo puedo dejar en función a la variable, que es lo que me preguntó también hoy Luis. Pero sustituyeron x cuadrado en 4. Y no puedo sustituir donde yo le resté. Si bien en este caso salió el resultado, ¿cierto? En la mayoría de los casos no sale, porque de acá pues salió este resultado. Entonces yo ¿dónde voy a sustituir? Voy a sustituir en el de arriba. No en el, porque si no, yo saqué una resta y otra vez sustituyo en la resta. Pero no es tan malo como esto. Pero para tener en cuenta. Acá también es otra cosa que hicieron. Miren que de acá a acá no escribieron qué hicieron. Entonces es un poquito difícil de entender lo que pasó acá. ¿Por qué? Porque esto, que es una suma, acá pasó multiplicando. Ojo, si bien entiendo que lo que hizo acá la persona es, no sé luego lo que hizo, porque al final acá está al cuadrado, esto vino acá, claro, pero primeramente había que hacer esto, porque ese proceso está mal. Primero tenía que hacer, ¿cierto?, el mínimo común o sumar, porque los términos son homogéneos acá. ¿Sí? 15M y acá esto, y ahí recién iba a poder hacer esto. Pero ¿qué sucede acá? Está eliminando otra vez una M, que M va a ser igual a 0 y donde le iba a dar ese cuarto punto en donde es 0, 0 también. Entonces, ¿qué es lo conveniente en hacer cuando tengo lo que acá iba a hacer? Es llevar esto acá, ¿cierto? ¿Sí? Y multiplicar esto por 5 menos m, ¿cierto? Entonces, lo más conveniente es sacar mínimo común múltiplo, y cuando se saca el mínimo común múltiplo en ambos miembros, ya no se pone debajo, sino que se va haciendo, y entonces acá ya me va a quedar solamente 5 menos m. Y ustedes me dirán, pero queda nomás el mismo resultado. Sí, queda el mismo resultado, pero después les va a dar que m va a ser igual a 0 en algún momento. Entonces,
Esas cosas, esto lo que tienen que atender, no hacer, buscar la manera en que ustedes puedan no simplificar variables. O si hacen esto, escribir cómo se simplificó una variable, quiere decir que 5 menos m, porque la variable que es lo que yo simplifiqué acá, 5 menos m, entonces 5 menos m va a ser igual a 0. Eso es lo que hice. Al simplificar esto, lo que me queda a mí que yo hice es 5 menos m va a ser igual a 0. Eso es lo que hacemos cuando simplificamos, que lo que simplificamos es igual a 0. Profe, ¿Sí? ahora estaba mirando mi tarea y hice como dijiste que estaba mal. ¿Cómo se hace de la otra manera? Ahí ese x cuadrado es igual a todo eso. Metí en el 4, creo. Creo que acá se tenía que poner en el 2, parece, o en el anterior nomás, no en esta resta, en el anterior que tenías. O tenías una ecuación acá anterior. Sí, o sea, haciendo el cambio de variable, ¿verdad? Cuando ya hiciste tu cambio de variable, claro. Ah, ¿Ya? pero esa ecuación 4 no sería lo mismo que eso nomás entonces. No veo, voy a mirar enseguida, espérame un ratito, ¿sí? Ah, bueno, gracias, profe. Porque yo cuando no veo... Bueno, aquí, por ejemplo, esto sí estaba bien en la manera que hicieron, ¿cierto? Porque acá también hubo mucha gente que hizo mal, tenía esto así, ¿cierto? Y simplificó, por ejemplo, esto. Entonces, también estaba mal, ¿cierto? Entonces, acá puede hacer esto y podría despejar, por ejemplo, y cuadrado, ¿cierto? Y entonces puede después igualar también. Acá lo mismo, ¿cierto? Estamos simplificando variables. Esto también podíamos traer, por ejemplo, acá, igualar a 0, sacar factor común y cuadrado, entonces después me quedaba que y cuadrado era igual a 0. Acá también x me iba a quedar, íbamos a llevar a este miembro y nos iba a quedar que x es igual a 0. Este también es por ejemplo, ¿qué hizo? Este lo que hizo es llevar al otro miembro este error, que van a ver que al final es lo mismo, ¿cierto? Pero esto, ¿cierto? Ya me está dando que es igual a 0, ¿cierto? 5 menos m igual a 0. Eso es lo que yo le estoy diciendo a ustedes, que tenemos que este 5 menos m, ¿cierto? En este caso elevado al cuadrado, que da lo mismo, ¿cierto? Va a ser igual a 0, que es lo mismo que les dije acá. Que cuando yo simplifico esto, lo que yo simplifiqué de variable, eso es igual a 0. Puedo también, o sea que si ustedes simplifican, ustedes tienen que escribir abajo como hay una variable que se simplificó y escribir la variable y escribir igual a 0. Pero no simplificar y dejar nomás ahí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, gente? Profe, ¿Sí? entonces no está bien sacar el mínimo común múltiplo, ¿verdad? En esa parte. Sí. O cuando saca mínimo como un múltiplo, sí está bien. Nomás Acá, yo pasé a multiplicar ese claro, y acá 5 te va a menos m quedar cuadrado. 0. ¿Y qué significa eso? Que había un valor de m elevado al cuadrado igual a 0. Acá hay una verificación que está bien. Me gustó. ¿Qué es lo que hizo? Puso la ecuación, ¿cierto? Pero acá, por ejemplo, que ahora estoy viendo que no está tan bien. ¿Por qué? Porque solamente se verificó en la primera ecuación. Siempre hay que verificar en el sistema, gente, porque a veces verifica para una ecuación y para la otra no verifica. En álgebra, la álgebra que nosotros estamos dando es muy difícil.
muy raro encontrar eso, pero el siguiente semestre, cuando tengamos álgebra lineal, a veces tenemos 6, 7 ecuaciones y la gente hace 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, en 6 ya, si 6 ya va a ser la 7 y justo para las 7 no era. Entonces, está bien así como hicieron, pero hay que hacer en todas las ecuaciones. O sea, que hay que hacer en la otra ecuación que no me acuerdo qué era. La otra era 2x cuadrado. Hay que hacer también en esta. Hay que verificar también en esta ecuación. Y ahí sí poner si verifica o no verifica, ¿cierto? Poner los puntos, ¿cierto? Y verifica o no verifica, pero esto hay que hacerlo en ambas ecuaciones, ¿eh? Sí o sí. ¿Qué pasó acá? Ah, acá restó, ¿cierto? Esto, y hoy el compañero parece que sacó factor común y despejó y volvió, y esta persona lo que hizo, ¿cierto? Es llevar esto al primer miembro, ¿cierto? Y ahí sacó otra vez factor común y se fue haciendo, ¿cierto? Tuvo una ecuación, acá puede sacar otra vez factor común, ¿cierto? En donde una y le va a quedar 0 y después le va a quedar otra vez. Sí. Si nos ponemos a pensar, hubieron demasiado muchas formas de resolver el ejercicio. Me gustó eso porque la mayoría, ¿cierto? En una gran mayoría hicieron a lo mejor solos, y cuando hacen solos uno ve que tienen diferentes formas de resolver los ejercicios. Favor de entregar en PDF y en un solo archivo. Cuesta mucho cuando ustedes entregan en 2 archivos porque yo no puedo ver los 2 archivos juntos. Me permite ver un archivo, después ya me olvido lo que se escribió acá y estoy mirando en este archivo, ¿cierto? Eso es uno. Y cuando ustedes me ponen la foto, la imagen, me sale así chiquitito a mí, ¿cierto? Bien chiquitito. Tengo que agrandar esto, y cuando yo agrando y miro que acá hay un error, y pongo para ponerle el comentario, esto me vuelve otra vez pequeñito. Entonces no sé dónde escribo el comentario porque es imposible ver. O sea que hay algunos que al sacar esa imagen, esa foto, le sale muy pequeñito. Yo no sé por qué, porque en esa parte soy 0 a la izquierda, ¿cierto? Entonces hay que ver, ¿cierto? Eso, ¿cierto? Que sí hay que tener en cuenta que hay que hacer, ¿cierto? Hay que hacer en PDF y en un solo archivo. Vamos a acostumbrarnos porque nuestro parcial, si es que es virtual, yo les voy... La siguiente tarea ya le voy a poner que sea en PDF y en un solo archivo. Entonces así ya se van a ir acostumbrando, ¿les parece? Sí, profe. Pero si el ejercicio es muy largo, profe, y no alcanza en una... Bueno, pero vos cuando pasás a PDF unís en un solo archivo. Ay, sí. ¿Sí? Cuando es imagen, lo que yo no sé si se puede unir en un solo archivo, pero cuando es PDF, hasta no sé cuánto te deja. Muchísimo. ¿Sí? ¿Alguien está hablando? ¿No? Ah, bueno. Porque yo siento que alguien habla, pero no siento bien. Bueno, vamos a comenzar entonces hoy con nuestras ecuaciones binómicas. Binómicas es que hay un binomio y nosotros sabemos que un binomio se trata de 2 términos, ¿cierto? Así feito como ustedes, monstruito. Bueno, entonces las ecuaciones que poseen 2 términos, yo puedo tener coeficiente, puedo tener ciertos exponentes acá, entonces vamos a ver cómo vamos a resolver este tipo de ecuaciones. Sí, primeramente, si tengo una ecuación de este tipo, ¿cierto? Acá yo tengo m más n
y acá tengo n, voy a poder sacar factor común porque acá tengo xn. Acuérdense que esto, álgebra de probatorio, era esto. Entonces podemos sacar nuestro factor común, que va a ser x elevado a la n. Y acá, ¿cierto? Vamos a tener que esto es igual a 0 y que este es igual a 0 y ver cómo se va a poder resolver esto. Entonces ya se va a resolver, ¿cierto? De acuerdo a lo que nos queda en este caso, ¿cierto? Esto podemos hacer con la potencia, va a pasar al otro miembro como raíz, ¿sí? Y si no podemos resolver de esa manera, seguramente que vamos a poder, si m es la incógnita, porque también m puede ser la incógnita, ¿cierto? Entonces, si m es la incógnita, vamos a aplicar logaritmo, porque ya sabemos que que la potenciación tiene dos, en la potenciación tenemos dos operaciones contrarias. Esas operaciones contrarias, ¿cierto? ¿Cuáles son? Esas operaciones, un ratito, por favor. Voy a poner que no voy a estar en la reunión siguiente porque tengo clase. Ya estoy otra vez. Bueno, entonces acá tenemos, siempre nosotros decimos, por ejemplo, que la operación contraria a la suma es la resta, la operación contraria a multiplicación, división y viceversa. Pero ¿qué pasa en la potenciación? Si x es la incógnita, entonces tenemos la radicación. Y si m es la incógnita, tenemos la logaritmación. O sea, tenemos dos operaciones contrarias. Muy bien. Ahora tenemos acá i elevado a la m más menos 1 igual a 0. Esta forma. Entonces, si yo tengo esta forma, ¿qué es lo que voy a hacer? Y vamos a tener, ¿cierto? Si la potencia, ¿cierto? Va a pasar como raíz. Podemos hacer un cambio de variable en este caso, ¿cierto? Si es que no, si yo tengo im más 1, ¿cierto? Dice que hacer también un cambio de variable, ¿cierto? Que i sea igual a esto, ¿cierto? De acá, y después trabajar con un cambio de variable. Casi no se usa, pero está en la teoría, ¿cierto? Y entonces vamos a tener a por x que hicimos nuestro cambio de variable, ¿cierto? Entonces acá simplificamos y me va a quedar i a la m más menos b. Y entonces de acá ya vamos a poder despejar de acuerdo a que si i era nuestra incógnita o si m era nuestra incógnita. Ay, socorro, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? Vino algún carancho y hizo algo raro. Qué raro. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Y nos conviene trabajar, ¿cierto? Acuérdense que esto así como está, parece ser así como que i al cubo vamos a despejar, ¿cierto? Y me va a quedar más 1 y que vamos a sacar la raíz cúbica de 1. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Está bien esto? Yo creo que está bien. Una pregunta, alguien ya me dijo que está bien. ¿Otro? Sí, profe. Yo también creo que está bien, bro. No sé, profe, creo que debería de haber más. Sí, está bien, profe. La niña, ¿qué estaba diciendo, por favor? Creo que debería de haber más resultados. Sí. Nunca se olviden de mirar acá. Acuérdense lo que yo siempre le ponía unos ojitos y le decía, cuenten si están todos sus resultados. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que tener, según esta ecuación, yo tengo que tener 3 resultados y acá no me da un resultado nomás. Normalmente si tengo i cuadrado
menos 1 igual a 0, en este caso nosotros sí podemos hacer, ¿por qué? Porque la raíz 1 va a pasar al otro miembro y la raíz cuadrada, ¿cierto? Nos da un valor menos 1 y un valor 1. Entonces, en este caso sí voy a tener los dos valores que me está diciendo. Pero en este caso dice que tengo 3 valores y acá me da 1. Quiere decir que esa forma no puedo despejar así tan sencillo como es. Entonces, vamos a factorear esto, un binomio de cubo perfecto. Sacamos la raíz cúbica y tenemos esto. Entonces, tenemos ahí. Acá sabemos ya el valor de i, ¿cierto? Que es lo que sacamos primeramente, pero acá tengo una ecuación de segundo grado, ¿sí? Entonces, esa ecuación de segundo grado siempre acá nos va a dar una ecuación y números imaginarios. Entonces, 1 al cuadrado menos 4 por 1, 4, y me va a quedar 1 menos 4, y habíamos dicho que esto es menos 3 y que esto es lo mismo que escribir raíz de 3 por raíz de menos 1, y esto es raíz de 3 y esto era igual a i. Entonces, de esto tenemos esto y tenemos también esto. Tenemos los 3 resultados, ¿sí? Este una vez con más y una vez con menos, ¿cierto? Y ahora bien, cuando vamos a realizar, ¿cierto? La verificación, hasta ahora vamos a hacer solamente con los números, ¿cierto? Que no son imaginarios, con los números naturales. Estos números complejos, imaginarios, en este caso, ¿cierto? Y al cubo. Para elevar esto al cubo, yo tengo que saber algunas propiedades de las cantidades imaginarias. Entonces, no vamos a realizar su verificación. Solamente vamos a poner a este verifica y a este le vamos a dejar. No le vamos a poner verifica ni no verifica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe, de acuerdo. Ok. Muy bien, y acá tenemos otro. La misma cosa. Podíamos nosotros hacer este. Y sacar la raíz cuarta y íbamos a tener, pero íbamos a tener 2 valores nomás. Entonces, lo que puedo hacer aquí es como esto hubiese, si yo puedo esto ordenar y yo tengo x a la cuarta, y hay muchas formas, ya sé que enseguida me van a saltar por otra forma. Yo puedo tener esto. Entonces, nosotros podemos esto, este no se puede hacer por la otra forma que yo pensé. Si era negativo, sí podíamos hacer de otra forma. Entonces voy a dividir por m sobre 2 o n sobre 2, como ustedes quieran, ¿cierto? Y hacer por el caso que hicimos la semana pasada, ¿cierto? Dividir todo por i cuadrado. Entonces, si yo divido i a la cuarta dividido i cuadrado más 1 sobre i cuadrado, nos va a quedar, ¿cierto? I cuadrado más 1 sobre i cuadrado. Como tengo solamente esto, esto significa que yo tengo i más 1 sobre i, que, ¿cierto? Que nosotros decíamos que si era positivo, vamos a tomarle como el positivo, entonces teníamos que tener este cambio de variable. Entonces hacemos nuestro cambio de variable, elevamos al cuadrado ambos miembros, ¿cierto? Esto sigue siendo lo mismo. Elevamos al cuadrado ambos miembros y vamos a buscar esto que necesitamos, que es este y este. Entonces, este que está sumando va a pasar restando al otro miembro y ya tenemos el cambio de variable. O sea que esto es t cuadrado menos 2. Y t cuadrado menos 2 es igual, ¿cierto?, a más menos
2 porque llevamos al otro miembro, sacamos la raíz cuadrada y nos quedan 2 valores para t. Y después, ¿qué hacíamos? Y podíamos reemplazar acá nuestra t, ¿cierto? Hallábamos el mínimo común múltiplo ahí para poder, ¿cierto? Primero, a mí me gusta primero buscar la ecuación, ¿cierto? Pero ustedes pueden ya también reemplazar, ¿cierto? Y después, o sea, poner y más 1 sobre y es igual, ¿cierto? A t, que es raíz de 2, por ejemplo. Y después buscar los mínimos. Pero a mí me gusta siempre ya tener la ecuación porque esta ecuación va a ser para el 2 positivo y también para el 2 negativo. Pero eso es forma nada más. Entonces acá tengo para t igual a raíz de 2, voy a tener y cuadrado menos 2i más 1 igual a 0. Esto es lo que ya teníamos. Reemplazamos, ¿cierto? Nuestra ecuación de segundo grado, que me va a quedar menos por menos más. b al cuadrado va a ser 2 y 4 por 1, 4. Y entonces nos quedaría, ¿cierto? Raíz de 2 más menos raíz de 2i, porque acá me queda menos 2. Y obtenemos, ¿cierto? El valor de i. Yo acá le puse i. Ustedes pueden, porque todavía yo no voy a poner como resultado final, ¿cierto? O ya pueden poner también i y 2, ¿cierto? Y poner uno con positivo y otro con negativo. Eso ya va a depender de ustedes. Acá sacamos factor común. Pues, si no sacaron factor común y dejan así, también está bien. ¿Por qué? Porque no se reduce término. Ahora, si nosotros teníamos acá raíz de 2, entonces sí era obligatorio, ¿cierto? Sacar, ¿por qué? Porque se reduce término. Pero si no se reduce término, queda así como está nada más. Lo mismo acá, ¿cierto? Acá tomamos esta. Eso también es muy importante. Cuando ustedes van a hacer un cambio de variable, poner el cambio de variable. A veces ponen nomás haciendo cambio de variable y no pusieron cuál era el cambio de variable, por ejemplo. Entonces uno se pierde un poquito a veces. Aunque en esta tarea, ¿cierto? Hicieron este cambio de variable. Creo que había una persona que hizo 5/3 de i, no sé qué, o algo así. Pero una persona que hizo un cambio de variable diferente a lo que hicieron el resto. Entonces, siempre poner el cambio de variable que están haciendo, y esto es muy importante. ¿Para qué valor de t estamos trabajando nuestra ecuación? Y acá también nos queda, ¿cierto? Al ser uno positivo y otro negativo, lo único que va a cambiar es acá, porque aquí al elevar al cuadrado va a seguir siendo siempre positivo. Y acá no entra en juego el valor de raíz de 2. Entonces tengo también mi ecuación. Entonces tengo las 4 juntitas, ¿cierto? Esto es muy importante que ustedes pongan su respuesta, ¿sí? Al final que pongan, y como dijimos una vez, contar al menos, ¿cierto? Y a la cuarta entonces tengo que tener, ¿cierto? 4 valores. En este caso, los 4 valores dan cantidades imaginarias, entonces no vamos a hacer la verificación. Tenemos otro ejemplo, y a la quinta más 1 también, ¿cierto? Podemos despejar y raíz quinta de 1, ¿cierto? Me va a dar 1, pero voy a tener un valor y los otros valores no voy a tener. Puedo factorear potencias iguales. Pero lo único que voy a obtener es cuando voy a hacer con potencias iguales, 1 me va a quedar 1 más acá. Y después acá me va a quedar, ¿cierto? El largo que voy a tener que hacer por el método que anteriormente hicimos. En este caso es potencia impar, entonces tengo que dividir, ¿cierto? Hacer el Ruffini, y acá rápidamente, si nosotros nos damos cuenta, si nosotros hubiésemos factoreado esto,
esto me iba a dar, no sé, acá yo le pongo a la cuarta y por supuesto que va a seguir esto acá, sí, porque no sé cómo era. Y esto va a ser igual a 0, entonces yo ya sé rápidamente que es -1 lo que me va a dar acá. O pruebo, ¿cierto? Entonces, con -1 me va a dar acá 0 y este me va a quedar y a la cuarta menos y al cubo más y cuadrado menos y más 1. Y este vamos a tomar con signo de y más 1. Entonces, esto nos va a quedar ahora. Este es, ya tenemos este valor que siempre decíamos en la clase anterior, no olvidarnos de este valor. Y después, esto voy a hacer como la anterior, como es potencia par, voy a dividir todo por 4 sobre 2 y entonces y cuadrado. Entonces, tenemos esto. Primeramente, no se olviden, ¿cierto? Acá yo ya puedo sacar un valor de X, de Y, no olvidarse después que ese valor de Y hay que poner al final. Y acá tenemos, ¿cierto?, que dividir todo por Y cuadrado. Entonces acá ustedes pueden poner, ¿cierto?, que dividimos todo por Y cuadrado. Entonces me queda Y cuadrado menos Y, 1, acá me queda 1 sobre Y, y acá me queda 1 sobre Y cuadrado. Y acá otra vez es nuestro caso anterior, ¿cierto? Que vamos a juntar, ¿cierto? Aquellos que son cuadrados, aquellos que son Y nos quedaría, ¿cierto? Esto, acá siempre tengo mi término central para poder trabajar. Entonces, acá es más, ¿cierto? Entonces, vamos a tomar nuestro cambio de variable. 1 más 1 sobre Y. Y obtenemos, ¿cierto?, que esto es t cuadrado menos 1 y esto es t. Entonces tengo t cuadrado menos 2, que es todo esto, menos esto que es t, más 1. Y vamos a reducir nuestro término, que aquí puedo reducir, ¿cierto?, mis constantes, y me queda, ¿cierto?, t cuadrado menos t menos 1 igual a 0. Esto es una ecuación de segundo grado, ¿cierto? Y nos va a dar, acá menos por menos me va a dar más, entonces me va a dar raíz de 5. Entonces tengo que t sub 1 va a ser 1 más raíz de 5 y t sub 2, 1 menos raíz de 5 sobre 2. Ya tengo los valores de t, entonces lo que me queda es buscar, ¿cierto?, mi ecuación, ¿cierto? Y esta ecuación va a ser para este valor y para este valor. Y vamos a hacer eso, reemplazando los valores de t en esta ecuación. Estos valores voy a reemplazar en esta ecuación. Acá traje mis valores, ¿cierto? Y acá traje mi ecuación. Primeramente vamos a reemplazar t sub 1. Para t sub 1 voy a tener, ¿cierto?, y cuadrado menos y por t, el valor de t, ¿cierto?, está acá. Y vamos a trabajar esto. A mí no me gusta trabajar con fracciones, entonces allí el mínimo común, ¿cierto? Si a ustedes les gusta trabajar con fracciones, utilizan esto como B, no hay inconveniente. Pero sí, siempre tiene que estar esto. O sea, de aquí no pueden saltar al resultado. Sí o sí tiene que estar esta ecuación. Entonces, B elevado al cuadrado me da todo esto, menos, ¿cierto?, 4 por 2, que es A, y por 2, que es C. Entonces, nos da esta ecuación. Bien feíta, ¿cierto? Pero es un resultado. A veces la gente dice, profe, me da un resultado muy feo, no puede ser. No, no porque sea feo no puede ser. Algunos somos feos, igual nomás seguimos. Entonces, acá voy a hacer ahora acá hice para t sub 1, acá voy a hacer para t sub 2, ¿cierto? Tengo mi ecuación. Y tengo aquí nuestra ecuación, ¿cierto?
Por lo tanto, aquí tengo un valor y otro valor de t. Por supuesto que acá, aquí tengo una vez con positivo, una vez con negativo, una vez con positivo, una vez con negativo. Este era i elevado a la quinta, ¿parece sí o no? Sí, profe. Muy bien, entonces acá tengo dos resultados, acá tengo dos resultados y no me debo olvidar de que tengo un resultado más al comienzo, ¿cierto? Al comienzo teníamos ya el primer resultado. Y aquí tengo los otros resultados. Si ustedes escriben y se nota bien, si ustedes escriben acá sub 2 y sub 3, sub 2 y sub 3, sub 4 y sub 5, acá ponen así y dejan así, pero se nota bien esto, entonces pueden también, nadie le va a poner mal porque escribieron los dos juntos, pero a veces escriben así, acá está su cuadriculado y el menos quedó en el cuadriculado y ya no se nota. Esos detalles lo que tienen que siempre ver. Por eso yo a veces prefiero que pongan así, porque entonces estos detalles no quedan acá y que con el cuadriculado no veamos y después tenemos que estar haciendo revisión, agrandando y todo lo demás para no cometer nomás ese tipo de... Entonces, aquí no hay absolutamente nada nuevo, ¿cierto? De lo que nosotros vamos a realizar. Ahora en la siguiente clase sí, ya vamos a tener, por ejemplo, y vamos a tener que hacer esos cambios de variable que estaba al comienzo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a tener que la m va a ser nuestra incógnita y vamos a trabajar de esa manera con ecuaciones exponenciales, que es lo último de ecuaciones que vamos a dar la semana que viene. ¿Alguna pregunta sobre esto? Creo que la semana que viene tenemos clases de álgebra. Realmente hasta ahora, yo te cuento así, a nosotros los docentes no nos dijeron absolutamente nada que hay receso. Profe, Escucho. ¿cómo puedes verificar eso? Porque yo cargo en la calculadora y me da mate error. Esto, Sí. seguramente, ¿por qué te da? Porque esto es imaginario, por eso. ¿Y cómo verificamos algo imaginario, profe? Y que después vamos a ver cuando demos cantidad imaginaria. Por eso yo le dije que ahora ustedes lo único que van a hacer es verificar los naturales, porque todavía no dimos, pues, vas a tener que usar en otro modo tu calculadora, no en modo natural, sino que hay un modo imaginario en tu calculadora para usar. Bueno, profe. ¿Sí? Gracias. Porque 2 raíz de 5 va a ser menor que 10. Entonces te va a dar imaginario sí o sí acá con más razón todavía. Y acá también. Por eso te dan más error. ¿Ok? Profe, yo tengo una consulta. Escucho. Al inicio del ejercicio usted dice Ruffini y yo al inicio no entendí muy bien y no entendí por qué aplicó Ruffini ahí. Me fui muy lejos. Acá, y porque es a la quinta. Y cuando es impar, teníamos que, nuestra regla cuando era impar decía que teníamos que dividir por x menos 1 o x más 1. Decía por más menos y también. Pero eso no hacemos ahora porque no conocemos todavía nuestros imaginarios, ¿cierto? Entonces, podíamos hacer por este o por este. Entonces, por eso... Si vos querés hacer la división, es igual, ¿cierto? Creo que en este caso que es muy obvio, sí o sí hay que hacer otra vez por Ruffini. Si no haces por Ruffini, podés hacer por esto. La potencia, ¿verdad? Sí. El factoreo de las potencias. Sí. Sí. Ay, vos podés hacer por esto también si no querés hacer por Ruffini, que te va a dar lo mismo, ¿cierto? Porque sacar la raíz quinta y después es
ir bajando, ¿cierto? Esto. Que te va a dar el mismo resultado, pero sí tienes que escribir, porque vos tenés que ver este resultado que te sale acá, pues, cuál es. Entonces, o te da acá Ruffini, ¿cierto? O te da de esto, te va a dar el resultado acá. Podés hacer por este factoreo o podés hacer por Ruffini en estos casos que son binomios. Porque igual si es, por ejemplo, un i a la cuarta menos, acá por ejemplo, si teníamos uno así, acá inclusive se puede hacer un, qué payasa. Si yo tengo así, por ejemplo, vieron que el ejercicio que yo les di era así. ¿Por qué? Porque si yo tengo de esta manera, ¿cierto? Acá se puede hacer un cambio de variable y decir que i cuadrado es igual a t, por ejemplo. Entonces acá ya vamos a tener t al cuadrado menos 1, ¿sí o no? Sí, Y profe. podíamos hacer, o alguien podía decirme, no, yo voy a factorear acá, que es mucho más fácil, ¿cierto? Acá me va a dar más 1 y esto me da 0. Pero puedo seguir factoreando porque esta sigue siendo una diferencia de cuadrado, entonces es mucho más fácil otra vez que hacer ese cambio de variable. Pero como les digo yo, muchas veces cuando uno mira el ejercicio, te sorprende el ejercicio y vos te imaginas una forma de resolver, ¿cierto? Que después cuando miras cómo resolvió a lo mejor alguien otro, lo que fuese, decir, la pinta, veo que fácil que era así, pero vale como yo hice, ¿cierto? Y esta es nuestra ecuación. Este va a ser igual a 0, este va a ser igual a 0, este igual a 0 y ahí voy a sacar los 4 valores. Acá voy a tener 1, acá voy a tener 2 y acá voy a tener 2 valores que me van a dar los 4 valores que acá era menos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. ¿Sí? O sea que es hacer, pero tiene que estar el proceso de lo que ustedes hicieron. No querés hacer Ruffini. Sabemos que es obvio que es 1. Dijimos luego al comienzo, ¿cierto? De que sí, porque esto era lo que la compañera dijo, ¿cierto? Potencias de igual binomio de igual potencia. Entonces yo puedo factorear esto, pero debo pues factorear y poner así. I más 1 y ponerle acá el resultado. O sea, tengo que hacer ese proceso. Si hacen ese proceso, o sea, si están los procesos, no hay problema en la forma que se hace, pero deben estar los procesos. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, ninguna. No, bueno. Nuestra ecuaciones exponenciales. ¿Por qué exponenciales acá? Wow. Y bueno. Vamos a dar entonces ecuaciones exponenciales, nos queda todavía. Bueno, las ecuaciones exponenciales, como yo les dije hoy, cierto que ya vamos a dar la clase siguiente, pero vamos a dar la versión hoy, son, ¿cierto? Cuando nuestra función o nuestra incógnita es el exponente. Y hay dos formas de resolver. Una que dice que si las bases son iguales, los exponentes también son iguales. Es lo mismo cuando nosotros tenemos, por ejemplo, logaritmo en base b es igual a no sé, a 30. Y acá tengo, ¿cierto? Logaritmo en base b es igual a x. Entonces yo puedo escribir que 30 es igual a x. ¿Por qué? Porque las bases de los logaritmos son iguales. Son logaritmos de igual base. Entonces acá también la misma cosa. Si las bases son iguales, entonces los exponentes también son iguales. Esa es una manera. Y la otra manera es por logaritmo, ¿cierto? Acá, por ejemplo, yo tengo que es A y acá tengo B. Entonces, las bases no son iguales,
Esto está elevado a la una potencia, pero no puedo escribir que f de x es igual a 1. Entonces, lo que en este caso voy a hacer, voy a aplicar logaritmo. Y para aplicar logaritmo en esto, yo sí voy a aplicar logaritmo, así como cuando yo multiplico por 2 o multiplico por menos 1, tengo que hacer en ambos miembros. Entonces, voy a aplicar logaritmo en ambos miembros. Así se pone acá, aplicando logaritmo en ambos miembros, ¿cierto? Y voy a tener logaritmo, ¿cierto? Yo puse en base 10 porque es lo que más me gusta trabajar, pero si ustedes quieren ponerle en otra base, le ponen. Entonces acá tengo logaritmo en base 10 de a de f de x y aquí tengo esto. Entonces yo ya puedo aplicar otra vez propiedades de los logaritmos. Acá propiedad de la potencia del logaritmo que ustedes van a escribir, ¿cierto? F de x por logaritmo de a es igual al logaritmo de b. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos esto. Entonces este que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y entonces en esa forma ya vamos a tener, ¿cierto? Nuestra función. Aquí tenemos otra en donde acá tengo a f de x y acá tengo b y acá tengo g de x, ¿cierto? O sea, otra función. Acá está elevado a la 1 nomás, entonces quedó de esta manera, ¿cierto? Donde ya puedo despejar. En este caso, lo que nosotros hacemos es aplicar también el logaritmo en ambos miembros y aplicar, ¿cierto? ¿Qué cosa? Aplicar la potencia otra vez. Entonces me va a quedar f de x, logaritmo de a, es igual, ¿cierto? A g de x, logaritmo de b. Aplicando la propiedad de potencia de un logaritmo. Y acá va a depender, ¿cierto? Esto voy a llevar al otro miembro y ya va a depender algebraicamente de cómo es f de x y g de x para que nosotros podamos hacer algún caso de factoreo o cómo resolver, ¿cierto? Porque esto sabemos que son constantes, pero yo voy a tener que llevar esto al otro miembro y ver qué sucede, o sea, ver lo que puede suceder, ¿cierto? Y después tenemos, por ejemplo, que podemos hacer cambio de variables. Esto ya después resolver algebraicamente. Acá podemos tener un cambio de variable. Yo veo que acá, que por ejemplo, va a ser 2f de x más a f de x. ¿Y yo qué me voy a dar cuenta aquí? Yo me voy a dar cuenta que si yo hago un cambio de variable, le llamo a f de x, ¿cierto? No sé, f de x que sea m, entonces voy a tener a 2m por a elevado a la m más f, ¿cierto? Entonces, en ese caso, vamos a darnos cuenta, ¿cierto? En este caso, pusimos que a elevado a la f, porque acá también tengo a elevado a la f, entonces hago un cambio de variable, pongo que esto es t o cualquier otra variable, ¿cierto? Y ahí tengo una ecuación de segundo grado. Resuelvo esta ecuación y después voy a resolver esta. Pero esta, ¿cómo voy a resolver? Y va a depender de qué cosa, cómo voy a resolver, va a depender del resultado de t. El resultado de t puede ser igual a, entonces voy a usar esto. Y si el resultado de t es diferente a, voy a utilizar, ¿cierto? Esto. ¿Qué quiere decir? Que si yo no me doy cuenta que son iguales, esto porque a veces me sale que t es 8, por ejemplo. Que t es 8, vamos a suponer que acá me salió t igual a 8. Entonces, y a es 2 elevado, vamos a suponer que es igual a x. Entonces, que yo no me di cuenta que este es 2 al cubo y que este es 2 a la x, ¿cierto? No me di cuenta. Y hago de esta forma, aplicando logaritmo, de igual manera le va a salir, ¿cierto? O sea, eso no quiere decir que no les va a salir.
Y otros casos que nos pueden dar es sacar factor común de la potencia, puede ser aplicar términos, una progresión aritmética que ahora todavía no vamos a hacer porque es el último capítulo, ¿cierto? Pero sí que se suele tener, ¿cierto? Ecuaciones exponenciales con suma de progresión aritmética, entonces se puede sacar de esa manera. Cosa que ahora, como les dije, todavía no vamos a usar, pero sí estos casos podemos ir utilizando. A veces, para un mismo caso, alguien puede usar otro puede usar un cambio de variable, eso ya va a depender también, como yo les dije, es cuando uno mira el ejercicio y te viene ya la idea, bueno, voy a hacer esto, y entonces uno empieza, y a veces uno empieza y hay que darse cuenta rápido que hice mal, que no me va a salir, que no hay nada que compagine, tengo que cambiar a un plan B. Acuérdense que decía uno de las tantas dichos que le traigo, decía uno, si el plan A no anda, acuérdense que el alfabeto tiene 28 letras más. Acá tenemos un ejemplo. 2x menos 2, 3 elevado a la x menos 1 igual a 12, ¿cierto? Entonces, nosotros acá podemos esto descomponer de esta manera, ¿cierto? Y sabemos que esto me va a dar un número, ¿sí? Como es exponente negativo, voy a llevar abajo, ¿cierto? Y voy a tener 3 al cuadrado y acá vamos a tener 3. Y como acá tengo elevado 3 elevado a la x y acá también tengo 3 elevado a la x, entonces puedo hacer lo que hoy dijimos, ¿cierto? El cambio de variable. También acá, gente, alguien podía decir, no, ¿para qué vamos a hacer todo esto si yo lo que quiero hacer es esto? Igual a 12, ¿cierto? Y yo quiero hacer ya el cambio de variable y digo que t va a ser igual. ¿Quién es el que se está repitiendo en ambos? En ambos es esto lo que se está repitiendo. Entonces voy a poner que es 3x menos 1. Entonces acá me va a quedar t al cuadrado más t menos 12 igual a 0. O sea que es de diferentes formas hacer un mismo ejercicio. Acá opté por hacer esto, ¿cierto? Porque me di cuenta que acá me va a dar un número, entonces para achicar, ¿cierto? Hacemos el cambio de variable, entonces me queda t cuadrado menos más t sobre 3 menos 12. Puedo usar 1 sobre 9 como a o puedo hallar mínimo común, ¿cierto? Eso ya no sé si ya se dieron cuenta, pero yo siempre hallo mínimo común porque no me gusta trabajar con fracciones, pero son cuestiones nada más. Acá alguien podía poner que t era igual a menos 1/3, ¿cierto? Raíz cuadrada. Eso sí, siempre tengan en cuenta poner este es igual con la rayita ahí. Y resolvemos esto, ¿cierto? Sí. Acá tenemos y hallamos que el valor de t es 9 y menos 12, ¿cierto? Y tenemos otra vez nuestro cambio de variable porque a nosotros no nos preguntó el valor de t, sino que nos preguntó el valor de x. Entonces acá, por ejemplo, 9 es igual a 3x y yo sé que 3 al cuadrado es 9, entonces como las bases son iguales, que era nuestra primera propiedad, x es igual a 2. Si ustedes ponían, por ejemplo, bueno, voy a escribir logaritmo de 9 es igual al logaritmo de 3 elevado a la x. Entonces le iba a dar esto, aplicando otra vez propiedades de los logaritmos, ¿cierto? De la potencia, esto me iba a quedar x por logaritmo de 3 y por supuesto que logaritmo de 9 dividido logaritmo de 3 también le va a dar 2. Y atiendan acá,
menos 12, ¿cierto? Si yo pongo que menos 12 es igual a 3 elevado a la X, ¿cierto? Acá no puedo hacer que esto se iguale, ¿cierto? Mi base es negativa y nosotros sabemos que cuando tenemos que es negativo acá y yo voy a aplicar logaritmo de un número negativo no existe. Entonces, este es un valor que se rechaza, pero hay que escribir por qué se rechaza. ¿Se entendió esto? ¿Por qué rechazamos t menos 12? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, vean algo, que muchas veces un error que solemos cometer es, por ejemplo, que vamos a suponer que yo tenga, no sé, logaritmo de 140 menos 12. Más t. Y nosotros decimos, rechazamos esto porque estoy trabajando con logaritmo, porque no, porque acá 140 menos 12 me va a dar un logaritmo negativo. Eso es lo que hay que atender bien cuando uno está trabajando con logaritmo y me sale un valor de logaritmo y ya queremos, me sale un valor negativo y ya quiero rechazar porque sí nomás. No, porque yo tengo que ver, porque en este caso no voy a rechazar, porque cuando yo reemplazo en mi ecuación me va a dar una ecuación positiva. Pero sí en este caso nuestro, porque al quedarme cierto negativo, menos 12, y si yo aplico acá, sí me va a quedar logaritmo menos 12 y eso no existe. Y aquí hay un sistema de ecuaciones. ¿Y qué es un sistema? Pero que vamos a usar cambio variable, todo lo que ustedes querían. Yo puedo despejar, por ejemplo, de acá 2 elevado a la X y introducir acá, ¿cierto? Ya pueden ver ustedes cómo hacer. A mí me gustó cambiar las variables, ¿cierto? Como tengo las mismas, lo mismo acá, me gustó poner A y B, buscar A y B y después buscar ciertos los valores. Pero si alguien me dice, profesora, de acá yo quiero sacar que 2 elevado a la X es 128 sobre 2i, entonces acá me va a quedar, ¿cierto? 128 sobre 2 elevado a la i más 2 elevado a la i igual a 24. Acá voy a usar un común denominador seguramente, ¿cierto? Un mínimo común, perdón. ¿Y qué es lo que vamos a hacer después? Me va a quedar una ecuación de segundo grado y voy a trabajar con la ecuación de segundo grado. O sea que son formas de ir resolviendo un mismo ejercicio. Entonces tengo A más B igual a 24, ¿cierto? Porque yo hice ese cambio de variable y A por B 128. Y ahí sí despejé, ¿cierto? Lo que hoy hice, de aquí despejar e introducir, ¿cierto? Despejamos de 2, tengo una ecuación 3 que voy a introducir 3 en 1, ¿cierto? 128, acá me va a salir, voy a buscar el mínimo común y me va a quedar 128 más b cuadrado igual a 24b, que es casi lo mismo de lo que me iba a quedar hoy con el i, ¿cierto? Y acá tengo una ecuación de segundo grado que voy a, si ustedes no quieren ordenar la ecuación de segundo grado, no ordenen. No hay una regla que diga que sí o sí tienen que ordenar. Pero sí lo que tienen que saber y que me gustó, algunos han puesto así. A, B menos 24, ¿cierto? Entonces no se equivocaron en ese ejercicio cuando C era 0. Porque pusieron, ¿cierto? Acá sus valores y entonces no se equivocaron que era 0. Acá ustedes tienen, resuelven esto, como les dije, escribir esto y después que ustedes hagan en la calculadora está bien, pero hay que escribir esto. Y tengo los valores de B, que me dan 2 valores de B. Y una vez que tengo los valores de B, ya puedo hallar los valores de A, porque tengo despejado luego A. Entonces, A va a ser 128 dividido 16. Entonces, A me va a dar 8.
Y después tengo 128 dividido 8, que me va a dar 16. Bueno, después les voy a decir algo. Anoto acá lo que tengo que decir. Entonces, para A8, acá yo tengo cuánto va a ser el valor de X, ¿cierto? Entonces, yo veo que 8 puedo descomponer 2 al cubo y me queda que X es igual a 3. Esto hay que escribir, ¿cierto? Las bases son iguales, por lo tanto, los exponentes también lo son. Lo mismo hago para para B. Para el primer término, B igual a 8, ¿cierto? Porque cuando... Y vamos a tener acá también, hacemos para 16, cualquiera hagan primero, acá hago para B también, ¿cierto? La misma cosa, porque acá tengo un punto que es, cuando B es 16, A es 8, ¿sí? Entonces, hacemos para A8 y A16 y lo mismo también para B8 y B16 porque tenemos acá estos valores de B y de A. Uy. Entonces, los valores que verifican son 3, 4, 4, 3. Acuérdense que acá no hay quien le diga que va a ser B1 y B2. Entonces, nosotros teníamos que hallar todas las posibilidades. Si bien nuestras posibilidades eran 3 y 3 y 4 y 4, también podíamos tener, y después teníamos que 3 y 4 y tener la posibilidad 4 y 3, ¿cierto? O sea, todas las posibilidades tenemos que ver. Una vez ya vimos este tipo de ejercicio, ¿cierto? Que hay que ver todas las posibilidades porque no estamos hallando de principio X, ¿cierto? Vean por qué nos quedaron recíprocos y porque realmente estas son recíprocas. Entonces, por eso me queda, ¿cierto? Cuando B es 16, A es 8 y cuando B es 8, A es 16, porque las ecuaciones son recíprocas. Yo puedo cambiar A por B y B por A y siempre me va a dar el mismo resultado. Entonces, verificar los valores y así poner, ¿cierto? Alguien hoy me preguntó cómo ponemos los valores. Así, valores que verifican, valores que no verifican. Y acá tengo un repasito, por último. ¿Quieren todavía dar el repaso o no? No, profe. No, bueno. Sí, Pero profe, les alzo. por favor. Sí, bueno, el que quiere que se quede. Sí, profe. Muy bien. No, el otro día a las 12, ¿no? No. Entonces, este es un repaso de ecuaciones, pero por supuesto ya con logaritmos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Y acá tenemos que aplicar primeramente propiedades de los logaritmos para tener una ecuación común y normal como la que nosotros estábamos haciendo anteriormente, ¿cierto? Entonces, a mí me encanta hacer cambio de base, ¿sí? Y el cambio de base que a mí me gusta hacer siempre es el cambio de base con el logaritmo de base 10. Entonces, acá hago, ¿cierto? Logaritmo en base i dividido en base 10 de i, logaritmo en base de 10. Y ya tengo este término, ¿cierto? ¿Sí? Ya tengo esto que puedo yo hacer como un denominador, por ejemplo, ¿sí? Como un denominador, porque a mí no me gusta trabajar en fracciones. Entonces, tengo aquí una ecuación. Estoy trabajando con esta hasta trabajar y hacer todo lo que yo puedo hacer con las ecuaciones. Y esto, como es una resta, yo puedo poner, ¿cierto? De esta manera. ¿Sí? Esto puedo escribir por cociente, ¿cierto? Puedo escribir por la propiedad de cociente, puedo escribir esto, o por la propiedad de la resta, como quieran llamarlo. A esto puedo aplicarle concepto de logaritmo. Por concepto de logaritmo, entonces me va a quedar 10 elevado a la 1 que me va a dar 10 y ya tengo este término en donde yo puedo, ¿cierto? Hallar mínimo común múltiplo. Acá hay un 1, entonces me queda x más y, 10x menos 10y. Voy a reducir término
acá me va a quedar menos 9 y este voy a llevar al otro miembro y me va a quedar 11. Y acá puedo ya despejar una de las dos variables, o despejar la variable x o despejar la variable y llevar a esta mi ecuación que quedó acá, porque ya no pude hacer otra cosa acá. Entonces, aquí trabajamos, traigo mi y, ¿cierto? Reemplazo, porque acá tengo y tengo x, ¿cierto? Entonces reemplazo esta y por el valor, ¿cierto? Con respecto a x y me queda una ecuación ya con respecto a x. Voy a aplicar acá otra vez la propiedad, ¿cierto? Todo esto es el argumento. Eso hay que tener en cuenta. A lo mejor es importante, ¿cierto?, escribir esto con paréntesis. ¿Por qué? Porque a veces se nos pierde este argumento o a veces la x no es parte del argumento del logaritmo. Entonces, por eso es importante que escriban con paréntesis. Entonces, esto si yo escribo es lo mismo que yo escriba, ¿cierto?, logaritmo de 9 por x sobre logaritmo de 11. Entonces acá yo tengo una suma porque puedo escribir logaritmo de 9 más logaritmo de x y acá tengo la resta, el cociente y el producto a la misma vez. Entonces, de todo esto me quedó esto. Acá me queda todavía, le dejo eso que está ahí, ¿cierto? Acá puedo simplificar. 1 menos 1 me da 0, no es simplificar, perdón, es restar. 1 menos 1, 0, no se simplifican las variables, nadie me dijo eso. Acá yo ya tengo, ¿cierto? Me puede dar un numerito, pero ¿por qué no saco el número? Porque me va a quedar muchos decimales, entonces me va a quedar menos, me va a quedar esto, llevo al otro miembro porque dejo acá lo que es números y me queda menos logaritmo de 2x de 2 logaritmo al cuadrado de x. Si yo llevo este al otro miembro, me va a quedar menos 2 y me queda solamente este término. Al quedarme solamente este término, ¿cierto? Logaritmo al cuadrado de x, nosotros ya vamos a poder, ¿cierto? Buscar, primeramente voy a pasar esta potencia como raíz, ¿cierto? Si bien ustedes me pueden decir, bueno, pero ahí tengo el logaritmo, pero este me va a dar, este menos este me va a dar un logaritmo, me va a dar una cantidad negativa, pero por este me va a quedar una cantidad positiva. Entonces, aplicamos radicación a ambos miembros, entonces acá me queda logaritmo de x, y acá me queda, ¿cierto?, también un logaritmo de x positivo y negativo. Acá me queda positivo y negativo. Pero como acá nosotros tenemos solamente, vamos a tomarle porque acá me queda más, ¿cierto?, 0,21, punto, ponemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no. Y acá ponemos menos 0,21, pero este es un valor rechazado porque indudablemente no voy a poder tener, sí voy a poder tener porque es un exponente en este caso. Entonces acá si nosotros aplicamos el valor, ¿cierto? El concepto del logaritmo, entonces en este caso vamos a tener, ¿cierto? En base 10 voy a tener x es igual, ¿cierto? La base del logaritmo es base 10, entonces va a ser 10 elevado a la 0,21. Y por otro lado, cuando esto es negativo, va a ser 10 elevado a la menos 0,21 y a la menos 0,21 esto es un valor 1 sobre, ¿cierto? Que muchas veces en esta parte de los logaritmos se tiene en cuenta, ¿cierto? Esto nos da aproximadamente, ¿cierto? Si ustedes quieren dejarla así o si quieren sacar un aproximado, pueden dejarlo así. Acá también, ¿cierto? Pueden, pero
ya va a depender de ustedes. Y después, no se olviden que acá tenemos el valor de X y que tienen que sacar el valor de Y. Y este era un ejercicio que estaba propuesto, pero le quiero mostrar rapidito nomás, porque no es muy convencional a lo que hicimos y no hicimos en clase. Si bien dimos la teoría, no hicimos en clase. Entonces, en este caso, porque no es... en este caso, vean que tengo 6, 25 menos 25 y acá 18 y 18 y acá. Entonces, en este caso, si ustedes hacen dividido 2, ¿cierto? Vean que no les, si ustedes hacen, ¿cierto? La división no les va a dar el término central porque no tiene término central. Vean ustedes que para cuando hacíamos nosotros m dividido 2, había que haber un término central, ¿cierto? Y no nos va a dar ese término central, por lo tanto, entonces, en este caso, ¿cierto? Vemos que X es le vamos a tener que, si yo le llamo a las raíces H, también va a haber 1 menos 1 sobre H. Acuérdense que había una teoría, ¿cierto? Una propiedad. Entonces, en este caso yo tengo que X menos H y también que X 1 más H va a ser divisible por esta. Entonces se puede hacer por Ruffini, ¿cierto? Se puede hacer por Ruffini porque de acá nosotros sabemos ese valor, ¿cierto? Entonces hacemos por Ruffini, esto hacemos por Ruffini y veo que me va a dar 3 y me va a dar con 2. Pero después ya no encontramos más a partir de esto que hacemos acá, ¿cierto? Porque hicimos por Ruffini, pero acá ya no encontramos 6 menos 5, 7 menos 5, 1, ¿cierto? Ya no encontramos acá porque este era X a la, esto era X a la sexta, ¿cierto? Esto me quedó X a la quinta. Esto ya me quedó X a la cuarta. O sea, que esto yo tengo que es X a la cuarta, ¿cierto? Y esto yo ya no encuentro más un número que, ¿cierto? Que sea, si nosotros nos fijamos en el último número, en la última constante, esto es por más menos 1 y ya no nos da 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos damos cuenta, verificamos si da esto, si son recíprocos, pero en algún momento uno de los términos tiene signo contrario. Unos de los términos. Entonces, cuando uno de los términos tiene ese signo contrario, entonces acá yo puedo decir de que este y este término también son divisibles por la recíproca de signo contrario. Como acá es 3, es divisible entonces en este caso por 1/3 y por 1/2. Le había dicho yo a ustedes que ustedes en un Ruffini es muy difícil darnos cuenta que esto es así, ¿cierto? Pero la teoría de este problema nos dice eso, ¿cierto? Que si tengo así y ya no puedo más continuar, entonces voy viendo esto y entonces esa es otra técnica para hacer. Después, seguramente que en la clase siguiente o en la siguiente, ¿cierto? Van a dar también con el ingeniero algo muy parecido al método de Ruffini, pero el método de Horner, y van a poder también resolver esto por el método de Horner, ¿cierto? O sea que hay muchas posibilidades para resolver los problemas, ¿cierto? Y acá le va a quedar, ¿cierto? Otra vez al final este es X menos 1/3, este va a ser X menos medio, ¿cierto? Que es lo que yo le decía, ¿cierto? Y entonces tenemos todos los valores acá, ¿cierto? Y al final nos quedó
esto que todavía, esto era x a la quinta, esto era x a la cuarta, esto era x al cubo, entonces esto es x cuadrado. Entonces me quedó x cuadrado menos 6. Y se sacó factor común ahí, ¿cierto? Porque salió 6x al cuadrado menos 6. Entonces esto yo puedo sacar factor común acá, ¿cierto? Indudablemente 6 no va. Porque si ustedes sacan de acá el valor de x cuadrado, va a ser menos raíz de menos 1. Y si saco de acá, va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque yo voy a llevar 6 sobre 6, ¿cierto? Y esto me va a quedar 1. O sea, puedo escribir acá el 6 como no puedo escribir. Y acá nos dan nuestros valores, ¿cierto? Lo que quería más mostrarle en este caso, que también hay una forma de ver, ¿cierto? Por Ruffini, hacer por Ruffini, pero darnos cuenta. Parece, uno de los casos que nosotros omitimos, que tenían, ¿cierto? Que podíamos dividir y hacer por el otro método, pero también esto se puede hacer por este método. ¿De acuerdo? ¿Me quedé sin Profe, algún? ¿Sí? una pregunta. Usted dijo que este es uno de los ejercicios propuestos. ¿Dónde está eso, profe? Yo no encontré, solamente encontré que alzó su power la vez pasada. Y bueno, entonces quedó ahí en el Power, ¿no? Entonces, quería ponerle como propuesto, pero por lo visto que le saqué, porque el año pasado me preguntaron mucho. Pero mi pregunta es más si usted, el material que suele alzar así, que es, ¿cómo decirle? Con la teoría y eso. Creo que suele ser un poco diferente a su Power porque ese sí tiene ejercicios propuestos. Y no sé si subió esta vez, profe, yo lo vi. Este Power. No, o sea que el material de la clase anterior con ejercicios propuestos, o si solamente, o era lo que nos mostró nomás la clase. El de hoy, este último ejercicio. Profe, creo que la compañera lo que quiere decir es que la vez pasada ibas a alzar unos ejercicios propuestos y no se alzó nada. Bueno. Por el 3.3 dice, profe. Sí, no le alcé y usted, para eso tienen el delegado y que me tiene que avisar, o cualquiera de ustedes que me escriba, no importa si es el delegado o no, ustedes me pueden escribir, nomás, profe, no alzó el material. Ahora le voy a alzar los dos, ¿sí? Dale, profe. Profe, Sí. ese material que va a alzar es en Word también, ¿verdad? O sea, se puede. No, Salió, ¿verdad? ese suele ser. Sí, se Pero puede. es que se fue sin dejar de grabar, che. Hola, No, profe. Ahí De está. vuelta, regresó. Ahí está. Regresó. Ahí está. No se te escucha nada, No se profe. apagó tu micrófono. Está apagado tu micrófono, profe. Socorro. Bueno, cuéntenme otra vez porque yo me de dejar la grabación salí. Me estaban diciendo si hoy voy a levantarle los ejercicios de la vez pasada más los de hoy, sí.